¿Qué es la presión arterial? Se dice que la presión arterial es la fuerza que ejerce contra la pared arterial la sangre que circula a las arterias. La presión arterial incluye dos mediciones. La presión, ¿cuáles son? La presión sistólica, que se mide durante el latido del corazón, y la otra es la presión diastólica, que se mide durante el descanso entre los latidos. Primero se registra la presión sistólica y luego la presión diastólica. Por ejemplo, 120/80. También se llama presión sanguínea arterial y tensión arterial. Yo les voy a hablar sobre los tipos de presión arterial. Como muchos sabemos, existe la presión arterial alta y la presión arterial baja. Hay dos tipos principales de presión arterial alta. La primaria o esencial, que es el tipo más común de presión arterial alta. La secundaria, que es causada por otra condición médica o el uso de ciertos medicamentos. En la presión arterial baja tenemos la hipotensión ortostática, que se trata de un descenso abrupto de la presión arterial al ponerte de pie o después de acostarte. La hipotensión postprandial, este descenso de la presión arterial se produce de 1 a 2 horas después de comer. La hipotensión mediada por los nervios, que consiste en un descenso de la presión arterial que se produce después de permanecer de pie durante periodos prolongados. Y por último, tenemos la atrofia multisistémica con hipotensión ortostática, que es una forma de presión arterial baja que te hace sentir mareado o con aturdimiento. ¿Cómo medimos la presión arterial? Para medir la presión sanguínea, el médico utiliza un instrumento que se denomina esfingomanómetro, más conocido como tensiómetro. La banda del tensiómetro se localiza alrededor de la parte superior del brazo y se infla para detener el flujo de sangre en la arteria. ¿Cómo podemos medir la presión arterial sin aparatos? Coloque los puntos de los dedos índice y medio en la parte interna de la muñeca. Por debajo de la base del pulgar, presione ligeramente. Usted sentirá sangre pulsando por debajo de los dedos. Use un reloj de pared o un reloj de pulsera en la otra mano y cuente los latidos que se sienten durante 1 minuto. ¿Cuál es el nivel de presión normal? La presión arterial normal para adultos se define como una presión sistólica de menos de 120 y una presión diastólica de menos de 80. Esto se indica como 120/80. Las enfermedades vasculares son los trastornos que afectan nuestro sistema vascular. Entre ellas está la hipertensión y la hipotensión. De estas hablarán más adelante mis compañeros. También tenemos aneurisma, que es un ensanchamiento o abultamiento en una de las paredes de la arteria. Arteriosclerosis, enfermedad en la que se acumula placa dentro de las arterias. Esta placa puede estar formada por grasa, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. También están los coágulos sanguíneos, incluyendo trombosis venosa profunda y las embolias pulmonar. Enfermedad de las arterias coronarias y enfermedades de las arterias carótidas. Afecciones que implican el estrechamiento o el bloqueo de una arteria. La causa suele ser una acumulación de placa. Enfermedad de Raynaud. Este trastorno hace que los vasos sanguíneos se estrechen cuando tiene frío o está nervioso. Accidente cerebrovascular. Afección grave que ocurre cuando se detiene el flujo de sangre a su cerebro. Varices. Venas hinchadas y retorcidas que se pueden ver dentro de la piel. Vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos. Las causas de estos problemas suelen ser diversas enfermedades. Algunas causas son los genes, enfermedad del corazón como el colesterol y la presión alta, las infecciones, lesiones, medicamentos como hormonas. Descripción general. La presión arterial alta, hipertensión, es una afección frecuente en la que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de tus arterias con el transcurso del tiempo es lo suficientemente alta como para poder causarte problemas de salud como una enfermedad cardíaca. Síntomas. La mayoría de las presiones altas
no tienen signos ni síntomas, incluso si la lectura de la presión arterial alcanza niveles peligrosamente elevados. Algunas personas con presión arterial alta pueden tener dolor de cabeza, dificultad para respirar o sangrado nasal, pero estos signos y síntomas no son específicos y por lo general no presentan hasta los dichos trastornos alcanzan una etapa grave o potencialmente fatal. Existen dos tipos principales de presión arterial alta, está la primaria y está la secundaria. La primaria o esencial es el tipo más común de presión arterial alta, por lo general se desarrolla el tiempo a medida de que la persona envejece, y la secundaria, que es causada por otra condición médica o el uso de ciertos medicamentos. Por lo general mejora al tratar la causa o al dejar de tomar los medicamentos que la provocan. Si usted es adulto y su presión sistólica mide entre 120 y 129 y su presión diastólica es menos de 80, entonces tiene presión arterial alta. La presión arterial alta es una presión sistólica de 130 o superior o una presión diastólica de 80 o superior que permanece alta con el tiempo. ¿Qué es la presión arterial baja? Se considera baja la presión arterial cuya lectura es inferior a 90 milímetros de mercurio mmHg para el número superior, sistólica, o 60 mmHg para el número inferior, diastólica. Lo que se considera presión arterial baja para una persona puede estar bien para otra. La presión arterial baja puede causar ningún síntoma evidente o puede causar mareos, desmayos algunas veces. La presión arterial baja puede poner en riesgo su vida, es muy peligrosa, debemos cuidarnos sobre este tema que es la presión arterial baja. Las causas de la presión arterial baja varían desde la deshidratación hasta las afecciones médicas graves. Es importante averiguar qué es lo que causa la presión arterial baja para poder tratarla. Tiene que ser muy necesario hacer eso, si no, no podemos saber qué es lo que tenemos. Voy a hablar sobre los tipos de presión arterial baja. Hipotensión ortostática. Se trata de un descenso abrupto de la presión arterial al ponerte de pie o después de acostarte. Entre sus causas se incluyen la deshidratación, el reposo en cama durante un tiempo prolongado, el embarazo, determinadas afecciones médicas y algunos medicamentos. Hipotensión postprandial. Este descenso de la presión arterial se produce de 1 a 2 horas después de comer. Es más probable que afecte a adultos mayores, especialmente a aquellos con presión arterial alta o enfermedades del sistema nervioso autónomo. Hipotensión mediada por los nervios. Consiste en un descenso de la presión arterial que se produce después de permanecer de pie durante periodos prolongados. Este tipo de presión arterial baja afecta principalmente a adultos, jóvenes y niños. Atrofia multisistemática con hipotensión ortostática. Este trastorno poco frecuente, también denominado síndrome de Child-Drager, afecta el sistema nervioso que controla las funciones involuntarias como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración y la digestión. Mi nombre es Lizy Mariela Sagastume. Yo voy a hablar sobre la resistencia vascular. Basada en la fisiología, se le llama resistencia vascular a la dificultad que opone un vaso sanguíneo al paso de la sangre. Si la resistencia vascular aumenta, entonces el flujo de la sangre disminuye. Por el contrario, cuando la resistencia vascular disminuye, el flujo sanguíneo aumenta. Bueno, la resistencia vascular también es la que se opone al flujo de la sangre del lecho vascular. Es decir, es igual a la diferencia en la presión arterial a lo largo del lecho vascular dividido por el gasto cardíaco. ¿Cuáles son los factores que determinan la resistencia vascular? Bueno, para empezar, la resistencia vascular de un vaso sanguíneo depende de 3 factores: el calibre del vaso, su longitud y la viscosidad de la sangre.
Cuando el calibre del vaso sanguíneo aumenta, hay vasodilatación y la resistencia al pasaje de sangre disminuye. Si el calibre disminuye, hay vasoconstricción y la resistencia aumenta. Si la viscosidad de la sangre aumenta o la longitud del vaso es mayor, la resistencia vascular se incrementa. La viscosidad depende del porcentaje compuesto por glóbulos rojos del volumen total de esa sangre y es llamado hematocrito. Si el hematocrito es alto, la viscosidad de la sangre es mayor. Según la ley de Pausiel, válida para todos los tipos de flujo, establece que la velocidad del flujo es directamente proporcional a la presión y el radio del vaso, e inversamente proporcional a la densidad del fluido y a la longitud del tubo.